Muy buen día. Queremos agradecer al Instituto Cultural de León y a la Universidad de Guanajuato, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la oportunidad que nos dan de presentar el libro Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana. En esta ocasión nos hemos reunido el doctor Ramón Alvarado Ruiz. Buen día, Ramón. ¿Qué tal, Tarik? Muy buenos días. El doctor Daniel Zavala Medina. Buen Buenos día. días. Buenos días. Colegas ambos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su servidor Tarik Torres Mojica para hablarles de este volumen, que es el resultado de una serie de proyectos de investigación interinstitucionales en los que hemos participado investigadores de diferentes universidades, tanto nacionales como del extranjero, en el terreno de la teoría, historia y crítica literaria producida en este siglo XXI. Antes de cederle la palabra a Ramón y a Daniel, quiero reconocer el trabajo que ha realizado la doctora Gabriela Valenzuela Navarrete y la maestra Pilar Morales Lara de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya que su acompañamiento ha sido crucial en el trabajo de coordinación de este volumen, así como en las gestiones para lograr la impresión de este libro. Sin más, pues le cedo la palabra a Ramón para que nos hable de siglo XXI, nuevas poéticas de la narrativa mexicana. Adelante, Ramón. Muchas gracias, Tarik. Bueno, pues ya diste los agradecimientos necesarios, creo que es importante señalarlo, y sobre todo por concretar un volumen en este sentido, que permite hacer un acercamiento a la narrativa mexicana actual. Normalmente tenemos un conocimiento de la narrativa pasada, de alguna manera es más sencillo justamente acercarse a ella porque las obras están definidas, pero también hay que decir que hay un grupo importante de investigadores que nos estamos enfocando sobre ello, y justamente el resultado es este libro de Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana. ¿Qué pasa con este libro? Es un libro que reúne a diversos académicos justamente interesados en la literatura mexicana actual, una literatura mexicana que desde el ocaso del siglo XX ha empezado a mostrar signos de vitalidad y frescura. ¿Por qué? En primer lugar, porque no podemos negar una cantidad importante de tanto de escritores como de escritoras que están proyectando nuestra literatura más allá de nuestras limitadas fronteras. Y surgen entonces, podrían surgir para el público otras preguntas. ¿Quiénes están escribiendo esta literatura? ¿De qué están escribiendo? Y justamente algunas respuestas son las que van a poder encontrar en este libro como un acercamiento desde diferentes ópticas a nuestra literatura. Lo importante del libro, y creo que el resultado que se obtuvo a final de cuentas, está marcado por tres ejes en este sentido. Se puede observar en el índice: el narcotráfico, la literatura intimista y lo que es lo fantástico. Es una muestra del México que vivimos tan diverso, tan plural, tan complejo. Pueden ver que escritores como Yuri Herrera, Juan Pablo Villalobos, desde figuraciones narrativas nos ofrecen una mirada a ese inframundo, como lo llama Gonzalo Soltero, que es una metáfora de la realidad en la que estamos sumergidos. Pero bueno, también no todo lo podemos ceñir a esta realidad violenta, hay que decirlo. Este desbordamiento exterior indudablemente produce también un recogimiento y por lo tanto una literatura que empieza a surgir desde el testimonio. Es decir, una literatura como la de Julián Herber, Emiliano Monge o Adriana González Mateo, que nos conducen a mirar la realidad cotidiana, el entorno del hogar, las experiencias que marcan nuestra vida, cómo se puede trasladar justamente a la literatura una cuestión biográfica, autobiográfica, y hacerlo lógicamente ficción. Y por el otro lado está justamente el revés de la moneda de la realidad tan cruenta que vivimos, que es justamente lo fantástico, ¿no? Y en ese sentido es un camino que seguramente se ha explorado y se ha venido explorando en la literatura, pero que aquí sin duda hay nuevas rutas, hay nuevos caminos que hay que transitar, porque pues hay que descubrir qué están haciendo estos escritores. Y así como nos podemos dejar sorprender justamente por Ignacio Padilla o Daniela Tarazona, indudablemente también nos tendremos que horrorizar con la literatura de Bernardo Esquinca o la de Bernardo Fernández Beff, ¿sí? Entonces, bueno, a mí no me restaría sino invitar justamente al público que nos escucha, quienes nos estuvieran escuchando, a la lectura de este volumen. ¿Por qué? Porque de alguna forma es dejarse tomar de la mano por cada uno de los expertos que han intervenido en este libro, que nos ofrecen a final de cuentas sus interpretaciones, sus guías de lectura,
y que indudablemente considero es un ejercicio crítico, concienzudo, para acercarnos a estos autores y de esta manera darnos cuenta cuáles son estas nuevas poéticas de nuestra narrativa mexicana actual. Entonces, pues creo que sería mi lectura en este aspecto y mi invitación, digamos, al público en general para que se acerquen y abran este libro y se dejen, digamos, guiar por quienes están interviniendo en él. Muchas gracias, Ramón. Pues ahora le cedo la palabra a Daniel. Si nos puedes compartir, por favor, tus impresiones sobre este volumen. Sí, claro que sí. Muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar a Tarik por la invitación a la presentación de este libro. Un agradecimiento a Tarik Torres, pero también a Gabriela Valenzuela y a Pilar Morales por habernos entregado este material tan interesante, ¿no? Creo que yo quisiera empezar con una anécdota. Yo estudié la licenciatura en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante la década de los 90, el principio de la década de los 90. Y había una política para la realización de las tesis. No podíamos hacer tesis de escritores que estuvieran vivos, lo cual nos metía en muchos problemas, ¿no? Tenemos que, de pronto, los pasillos para los futuros tesistas eran un corrillo donde se estaba discutiendo acerca de la longevidad de algunos escritores que nos interesaban, porque, Dios mío, ¿cuándo va a fallecer X o Y escritor, no? Ya tiene 70, 60, a lo mejor va a vivir hasta los 90 años, lo cual era terrible, ¿no? Pienso en el caso concreto y muy lamentable de la reciente muerte de Amparo Dávila, que vivió 92 años, ¿no? Entonces, imaginen ustedes ese grupo de estudiantes en la década de los 90 queriendo hacer una tesis sobre Amparo Dávila, por ejemplo, pues hubieran tenido que esperar hasta el año 2020 para poder iniciar la introducción de su tesis. Yo entiendo la lógica que había atrás de esta política de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de no querer autorizar tesis sobre escritores vivos. Tenemos que entender que la obra completa de una nos permite una panorámica. En ese sentido, si nos acercábamos a un autor que en ese momento tenía 40 o 50 años, pues todavía tenía más o menos 20 años de producción literaria. Nuestra se iba a quedar corta. En ese sentido, entiendo muy bien la cuestión. Pero también creo que podemos entender que parte de las autoridades de la facultad era porque no había, o quizás los estudiantes no eran capaces de utilizar una serie de herramientas metodológicas, una serie de herramientas teórico-críticas para el acercamiento a los que en ese momento eran los nuevos escritores. Entonces, pues era muy comprensible esa política, ¿no? Tenemos que entender que un texto está inmerso en un contexto y tenemos que entender que los contextos que se dan desde la década de los 90 para acá son sumamente complejos. Una serie de contextos donde se dan toda una serie de tensiones en torno a la literatura. Entre esas tensiones que podríamos describir a partir de la década de los 90 para acá está la tensión de lo local frente a lo global. De hecho, ya se ha diseñado hasta una palabra para describir lo local y lo local, ¿no? Una inmersión en que la proyección de lo local se va hacia la globalidad. Pero tenemos también toda una serie de tensiones que se pueden encontrar en el libro Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana, como son las tensiones del poshumano y de las posnacionalidades, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo acerca de estas tensiones en torno a las poshumanidades? Los textos literarios describen o presentan una serie de preocupaciones en torno a los seres humanos. Sin embargo, a partir de la década de los 90 y sobre todo en el siglo XXI, tenemos que no solamente tenemos la presentación de seres humanos en sus problemáticas, sino también en el caso de los migrantes que son vistos desde una perspectiva infrahumana, como en el caso de Emiliano Monge. Pero también tenemos preocupaciones en torno a aquello que podemos denominar como lo no humano
o lo inhumano. Y en ese sentido tenemos textos que están representados en nuestro libro como, como el animal sobre la piedra de Daniela Tarazona, o simplemente si vemos el índice que tenemos en pantalla, veamos el título del texto de Tarik Torres que dedica a Bernardo Cinca, donde estudia la poética de lo monstruoso, el horror, lo abyecto y lo fantástico, donde efectivamente tenemos estas presentaciones de lo no humano o de lo monstruoso, lo animal, lo fantástico. En ese sentido, pues tenemos un libro definitivamente fundamental que estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la década de los 90 hubiera querido tener a la mano. Creo que tenemos que agradecerle a los autores que se lancen a hacer el análisis con nuevas herramientas metodológicas para el estudio de estas nuevas literaturas que están surgiendo, ¿no? Creo que había mucha prudencia en la facultad, pero creo que también si tenemos una dificultad de lectura, creo que tenemos que superarla, creo que tenemos que aventurarnos y procurar nuevas respuestas que no van a ser definitivas, pero que nos permiten ir pensando en estos textos, ¿no? Porque definitivamente uno no quiere esperar a que concluyan su obra personajes como Fernanda Melchor, Carlos Velázquez, Valeria Luiselli, Julián Herbert, tantos escritores que están produciendo una literatura extraordinaria. De hecho, ya que estoy hablando de décadas, quizás podríamos decir que el boom latinoamericano tuvo en la década de los 80 su periodo de cierre, ¿no? Fue cuando sus obras ya dieron quizás todo lo que tenían que dar, aunque siguieron escribiendo, pero lo mejor del boom latinoamericano creo que estuvo a partir de los 60 y cerró en los 80. Pues bueno, yo estoy definitivamente muy contento porque creo que en el siglo XXI y a partir de la década de los 90 del siglo pasado, creo que estamos viviendo un nuevo boom de la literatura, no solo mexicana, sino hispanoamericana. Y aquí no porque me tardaría 2 horas hablando sobre esto. Pero definitivamente yo estoy muy contento porque creo que estamos viviendo un nuevo boom de la literatura latinoamericana y en ese sentido obras de estudio crítico como Siglo XXI, nuevas poéticas de la narrativa mexicana son fundamentales para acercarnos a estas manifestaciones del arte. Creo que de todo, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Ramón. Pues bueno, aquí tienen ustedes una propuesta que pretende pues abrir una discusión, un diálogo que esperamos que sea fructífero, no solamente para la vida académica, sino también para entender entendernos a nosotros mismos, sobre todo en un contexto que está cambiando, como bien lo señala Daniel. Y que además refleja las tensiones, es decir, muestra que tenemos una cultura viva, que no estamos estacionados en una sola posición y que seguramente pues a partir de los eventos históricos e incluso los que estamos experimentando en este momento también habrán de influir en el quehacer literario y también en nuestra manera de entender la producción cultural, artística de nuestro presente. Pues bueno, pues no nos queda más que agradecerles a ustedes por habernos acompañado, por escuchar y pues les ponemos a su disposición este producto y pues reciban un cordial saludo y esperamos que tengan un excelente día. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Ramón, por habernos acompañado. Gracias. Al contrario, muchas gracias y un excelente día.